Hola. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que causa muchas dudas en la mente de muchas personas. ¿Alguna vez te has parado a pensar quién fue la mujer de Caín? Si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios, ¿cómo se casó su hijo Caín? Estas preguntas dan pie a la hipótesis de que hubo otras familias en la tierra además de Adán y Eva. Pero, ¿es esto cierto? ¿Era la mujer de Caín hija de otras personas que ya existían en la tierra? Esta es una pregunta de la que muchas personas aún no saben la respuesta o tienen dudas, y si tú eres una de ellas, no te preocupes, porque te voy a ayudar a aclarar a través de la Biblia quién era esa mujer con la que se casó Caín, pero para eso necesitas ver este video hasta el final. En el video anterior hablamos de la nueva vida de Adán y Eva después de salir del jardín del Edén, y que Caín, su primogénito, le quitó la vida a su hermano menor, Abel, por pura envidia. Caín se había enfadado mucho porque Dios había preferido aceptar la oferta de su hermano antes que la suya, y por esta razón, Caín fue expulsado de la tierra donde vivía y se marchó a Oriente. Esto es lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 4 versículos 16 y 17. Repasemos lo que está escrito. Entonces Caín se apartó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la tierra de Node, al este del Edén. Caín tuvo relaciones con su mujer, y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc, y Caín fundó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. Podemos ver en este versículo que poco después de ser expulsado a este lugar llamado Node, Caín tomó una esposa, tuvo relaciones con ella, formó una familia y fundó una ciudad llamada Enoc. Si Caín era el primogénito y Abel el segundo hijo, ¿cómo se las arregló para encontrar esposa y construir una ciudad? Esta es la pregunta que hace que mucha gente se rasque la cabeza, pero la respuesta es muy sencilla. Caín se habría casado con una pariente suya. Así es, Caín se casó con alguien de su propia familia. Sé que esta información puede parecer extraña y hacer que muchos de nosotros nos sorprendamos, pero si nos detenemos a analizar lo que dice la Biblia, esta es la verdad. Y para entender mejor qué familiar habría sido la esposa de Caín, retrocedamos en la historia hasta la creación. Como recordarás de nuestro primer vídeo en el canal, la Biblia describe la creación de todo el universo en el libro del Génesis. Dios creó a todos los seres vivos, e hizo a los seres humanos a su imagen y semejanza. En el Génesis capítulo 2 versículo 7, dice que Dios creó a Adán, el primer hombre. Luego creó a Eva para que fuera su compañera, y nos queda claro que esta fue la primera pareja humana en la tierra. Y luego, después de que pecaron, fueron expulsados del jardín del Edén, y después de que salieron del jardín, la Biblia nos dice que tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Entonces se produjo toda esa situación de que Caín sintió celos de la ofrenda de Abel y le quitó la vida por ello. Dios se enfrentó entonces a Caín por haber quitado la vida a su hermano, y lo expulsó al este del Edén. Fue entonces cuando Caín abandonó la tierra donde vivía con sus padres y su hermano, y partió hacia otro lugar. Allí conoció a su mujer, y formó una ciudad. Y aquí es donde mucha gente parece tener dudas, porque no queda claro en el versículo de dónde viene esta mujer. Por eso necesitamos contextualizarlo con otros versículos de la Biblia, para entender de dónde vino la mujer de Caín. En Génesis capítulo 4 versículo 3, la Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas además de Caín y Abel. Y no había otras personas en la tierra fuera de esta familia, como algunas personas piensan. Dios no creó otro grupo de personas donde Caín fue y escogió a su esposa. No, la Biblia tampoco revela el número de los descendientes de Adán, pero ciertamente es un número inconmensurable, ya que todos venimos de una misma sangre, como dice en Hechos capítulo 17 versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto deja muy claro que somos descendientes de Adán. Si Dios hubiera hecho otros hombres, esos pueblos no podrían salvarse de sus pecados, porque solo los descendientes de Adán pueden salvarse según la palabra de Dios. Otra mayor duda está aquí.
La gente piensa que Caín y Abel fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva, y aunque Caín fue el primogénito, es decir, el primer hijo, el texto de la Biblia no aclara que Abel fue el segundo hijo en nacer, sino el segundo hijo varón. Debido a esto, es posible que Adán y Eva tuvieran hijas entre el momento del nacimiento de Caín y Abel. ¿Entiendes? No sabemos la edad exacta de Caín y Abel, ni cuando Caín le quitó la vida a su hermano. Pero todo indica que ya eran adultos porque ambos trabajaban como mencionamos en el video anterior. ¿Recuerdas? En Génesis, capítulo 4, versículo 2, Abel era pastor y Caín agricultor. Otra cosa muy interesante es que Caín estaba muy preocupado por ser descubierto y muerto por otras personas cuando le quitó la vida a su hermano. En el mismo capítulo, pero en el versículo 14, Caín dice que se convertirá en un fugitivo en el mundo y que cualquiera que lo encuentre le quitará la vida. Pero entonces surge la pregunta, ¿quién podría encontrar a Caín y quitarle la vida si solo estuvieran ellos? Lo único que explica esto es que los hermanos y hermanas de Caín ya existían, por lo que eran ellos los que podrían acabar con la vida de Caín en venganza. Y aunque el periodo de tiempo entre el nacimiento de Caín y la muerte de Abel no está muy claro en la Biblia, se puede decir que este periodo fue probablemente de unos 100 años. Y esta información se basa en el capítulo 5 del Génesis, versículo 3, cuando la Biblia revela el nacimiento del siguiente hijo de Adán, llamado Set, que nació cuando Adán tenía 130 años. Así que podemos decir que Adán y Eva pudieron haber tenido muchas hijas después del nacimiento de Caín y Abel, y nos queda claro que una de estas hijas se casó con Caín, quedó embarazada y dio a luz a su hijo Enoc. La Biblia no menciona su nombre en ningún momento, pero nos da la información que necesitamos para encajar este rompecabezas. La mujer de Caín, pues, era sin duda una de sus hermanas. Sé que a muchos de nosotros nos puede escandalizar esta información de que la mujer de Caín era su hermana, pero tengo que decirles que este no fue el primer caso en la Biblia de personas que tuvieron relación con sus parientes. Podemos citar varios ejemplos como el de los nietos de Noé, que tuvieron que casarse con sus hermanos o primos, porque no había gente después del diluvio. Abraham también se casó con su hermanastra Sara, Isaac se casó con Rebeca, que era hija de su primo, y Jacob se casó con sus primas Lea y Raquel. Y usted se preguntará, ¿no prohíbe la Biblia el matrimonio entre parientes? Pues sí, pero las leyes contra el matrimonio entre parientes entraron en vigor después del pacto que Dios hizo con Moisés, es decir, aproximadamente 2500 años después de que Dios creara a Adán y Eva. Estas leyes eran necesarias para ayudar a la gente a protegerse de los defectos genéticos, algo que empezó a convertirse en un gran problema cuando los seres humanos empezaron a multiplicarse. Así que Dios instituyó las leyes contra el incesto, que es el matrimonio entre parientes, para proteger a la gente de la mayoría de los defectos genéticos de los que se habla en el libro del Levítico. Allí, Dios da instrucciones claras sobre cómo debe comportarse la gente a partir de ese momento. ¿Entendido? Es más, según la Biblia, cuando no hay ley, no puede haber violación ni pecado. Basta con mirar lo que está escrito en Romanos capítulo 2, versículo 12. Quien peca sin la ley, también perecerá sin la ley, y el que peque bajo la ley, será juzgado por la ley. Esto demuestra que las relaciones entre familiares seguían estando permitidas antes de la ley de Moisés, ya que la ley contra el incesto se promulgó hasta miles de años después. Así que podemos concluir que no había ningún problema, desde un punto de vista teológico e histórico, en que Caín se casara con su hermana o pariente. Era necesario que las cosas sucedieran así para que la tierra se poblara. Así que cuando miramos las Escrituras, es muy fácil entender quién era la esposa de Caín. Así que el propósito de este video es mostrar que la palabra de Dios tiene la respuesta a esta y muchas otras preguntas que tenemos. Así que si alguien te pregunta quién era la esposa de Caín, ya lo sabes.
era una de sus hermanas que nació al mismo tiempo que él y su hermano Abel. Estas cuestiones que la gente dice que son contradictorias, es seguramente porque no las han estudiado en profundidad, pero las respuestas están ahí, en la Biblia. Todo lo que tenemos que hacer es analizarla y comprender lo que realmente significa. Y eso es exactamente lo que estaremos haciendo en nuestro canal, trayéndote enseñanzas de la palabra de Dios. Deja tu comentario debajo del video para hacernos saber si tu pregunta ha sido respondida. Te espero en el próximo video y que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.